Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El predicador, reverendo Gerald Green, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Green ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Green ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y miembros de los santuarios locales y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos narra la parábola de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, las 5 prudentes tomaron suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas, pero las otras 5 insensatas no tomaron consigo aceite. Cuando escucharon la voz anunciando la llegada del novio, las 5 vírgenes imprudentes fueron a comprar más aceite, pero cuando regresaron, la puerta para entrar a las bodas ya se había cerrado. Ellas suplicaron para que les abrieran la puerta, pero la única respuesta que oyeron fue: no las conozco. Aquí,
Las 10 vírgenes representan a los creyentes que están esperando al Señor, que es el novio. Cuando el Señor, nuestro novio, venga, aquellos creyentes que se han preparado bien y estén esperándolo, entrarán al banquete de las bodas. Sin embargo, lo que es importante en este pasaje es que no todas las 10 vírgenes que estaban esperando al Señor entraron al banquete. Las 10 vírgenes sabían que el novio venía y todas lo estaban esperando. Sin embargo, solo 5 de ellas pudieron entrar al banquete de las bodas. Sucede lo mismo con los cristianos hoy en día. Solo cuando nos reunamos con nuestro Señor, nuestro novio, llegaremos al fin a ser verdaderamente salvos y a gozar de la vida eterna. Sin embargo, entre los que han aceptado el Evangelio y profesan que creen en el Señor, hay algunos que no son salvos. Ellos piensan, sin duda alguna, que tienen fe, asisten a la iglesia y también sirven en algún ministerio. Pero si no llegan a entrar al reino de los cielos, ¿de qué les valdrá todo eso? No solo carecerá de valor, sino que el resultado final será espantoso y horrible. Por eso, no debemos vivir una vida cristiana como las 5 vírgenes imprudentes y necias, sino debemos llegar a tener una verdadera fe con la que podamos verdaderamente ser salvos, conociendo y haciendo la voluntad de Dios. En esta prédica y en la siguiente veremos los casos en los que algunos piensan que creen en el Señor, pero en realidad no son salvos. Oro en el nombre del Señor para que, a través de este mensaje, entiendan claramente la fe que deben tener para ser salvos y lleguen a disfrutar de la vida eterna. Amados hermanos en Cristo y público televidente, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Llamar a Jesús Señor, Señor, significa que conocen y reconocen que Jesús es el Salvador. Esto quiere decir que incluso entre los que declaran que Jesús es su Salvador, habrá algunos que no entrarán al reino de los cielos. En los siguientes versículos 22 y 23 se lee: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aun cuando afirman que creen en el Señor e incluso han hecho cosas en el nombre del Señor, si practican la maldad, el Señor les dice, no los conozco. También, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto quiere decir que si alguien que vive en la falsedad de este mundo dice, tengo comunión con Dios, creo en Dios, esta confesión es una mentira. Creer en Dios es vivir en la luz y obedecer la palabra de Dios. Pero si no obedecen a Dios, ni viven en la luz, sino en las tinieblas, esto significa que la verdad no está en ustedes. Si aún así dice que cree en Dios, que ama a Dios, que tiene comunión con Él o que ama a su pastor, eso es mentir. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42, compara a estas personas con la cizaña y cita la Escritura, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego representa el infierno. Al igual que un labrador o un agricultor separa la cizaña del trigo al momento de la cosecha, el Señor echará fuera a los que tienen una falsa fe, los que son como la cizaña, al fin de este mundo, es decir, en el momento del juicio. Pondrá a los que practican la maldad y hacen que otros caigan, aun cuando digan que creen, en el horno de fuego. Esto es,
en el fuego del infierno. Incluso si asisten a la iglesia los domingos, dan sus diezmos, sus ofrendas de agradecimiento y hagan muchas otras cosas en la iglesia, todos aquellos que practican la maldad tendrán que crujir sus dientes en las tinieblas. Queridos amigos televidentes, ¿quiénes son entonces los que practican la maldad? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es desobediencia y pecado violar la palabra de Dios, la ley de la verdad. Los que hacen las cosas que la Biblia dice que no debemos hacer, los que no echan fuera las cosas que la Biblia dice que debemos echar fuera, y los que no guardan las cosas que la Biblia dice que debemos guardar, son todos los que siempre están listos y dispuestos rápidamente para pecar. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10 cita: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios está diciendo que estas personas irán al infierno, no al reino de los cielos. Ser avaro es codiciar dinero o comida. Maldicientes o injuriadores son los que calumnian, murmuran y maldicen a otros. Estafadores son los que quitan a la fuerza las propiedades, pertenencias o el dinero a otros. Sin embargo, hay algunos que procuran tentar a los creyentes que intentan vivir por la palabra y que tratan de no cometer ninguna injusticia. Por ejemplo, consideremos el caso de asistir al culto el día domingo. Los miembros de nuestra iglesia consagran todo el domingo a Dios, ocupando el tiempo adorando a Dios y teniendo compañerismo con otros hermanos en la fe. No obstante, aquellos que los tientan les dicen que vayan al servicio el domingo, pero luego los animan a distraerse en cosas mundanas. Afirman que basta con ir a un culto y que no tienen por qué asistir al servicio del domingo en la tarde. Los presionan para que ese día vayan a fiestas o a otras reuniones, a ver películas, a salir de paseo, de pesca, a la playa o a hacer algún deporte o a ganar dinero. Les dicen: ¿por qué tienen que llevar una vida cristiana tan aburrida? Todos los demás cristianos son más flexibles. ¿Por qué solo ustedes son tan especiales? Sin embargo, hay otra persona especial en Corea. Ella es aún más especial que los miembros de nuestra iglesia. Últimamente la vi aparecer 2 veces en los diarios. Llegó a la final en el Campeonato Mundial de Baduk. Sin embargo, la final era un domingo, por eso se retiró. Ella dijo que no podía dejar de guardar el día domingo para el Señor y se retiró de la competencia. Posteriormente, en otro campeonato mundial, una vez más llegó a la final y también fue otro domingo. Y nuevamente se retiró del torneo declarando que nunca infringiría el día del Señor. Sentí que estaba viendo a uno de los miembros de nuestra iglesia con gran fe. Doy gracias a Dios por esta clase de cristianos. Sin embargo, también leí que personas alrededor de ella le aconsejaban que debía ser más flexible con sus principios cristianos. Me pregunto, ¿es acaso ser flexible ir en contra de Dios? Tal vez algunos de ustedes puedan escandalizarse al oír esto. Sus hijos o los que están cursando estudios rinden exámenes los domingos y ustedes vienen para que yo ore por ellos. Sin embargo, no puedo decirles nada por su nivel de fe. ¿Acaso yo infringiría o dejaría de guardar el domingo aun si alguien me ofreciera billones de dólares? Claro que no. Sin embargo, no puedo decirles nada, tan solo les digo lo que es mejor ahora para ellos. Pueden venir al primer o al segundo culto en la mañana o, en otros casos, vengan al menos al servicio de la tarde. Si no hay tiempo ni siquiera para esto, debemos al menos asistir a la oración de la madrugada y dedicar todo el día de corazón a Dios, tal como lo hubieran hecho el domingo en la iglesia. No les enseño a que no vengan al culto el día domingo. Es tan solo que, si les digo que deben consagrar y dedicar todo el domingo al Señor, pueden tropezar debido a su poca y débil fe. Tal vez puedan pensar que es muy difícil. Muchos de ellos se han preparado para rendir sus exámenes lo mejor posible a fin de lograr una mejor vida en el futuro. Por eso, no puedo simplemente decirles que desistan de ello.
No obstante, si su fe crece y sienten que el regreso del Señor está cerca, ni siquiera tendrían que preguntarme. Tan solo pueden actuar en fe, pero de ninguna forma deben aceptar o ceder a las tentaciones que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, si dejan que su corazón se incline demasiado a las cosas del mundo, ¿creen que sería posible que se ofrecieran como sacrificio vivo, en espíritu y en verdad? Si descuidan el culto de adoración el domingo, que es lo básico en la fe, se alejarán también de Dios en todos los demás aspectos. Si aceptan esas tentaciones, cuando administren algún tipo de negocio, podrán engañar o hacer algún tipo de fraude, exactamente como la gente del mundo, justificándose diciendo: todo el mundo lo hace y yo lo tengo que hacer también para poder sobrevivir. Pueden ver entonces que esto es una prueba que no tienen fe. ¿Por qué se comparan con la gente del mundo si ustedes tienen fe? Podrán ver el obrar de Dios, para quien nada es imposible si siguen el camino recto y correcto. Si actúan con los mismos criterios y forma de pensar que la gente del mundo, ¿cómo pueden decir que creen en Dios? Algunos de ustedes, a pesar que son ancianos o diáconos en la iglesia, en algunas ocasiones beben alcohol y fuman cigarrillos. También, así como lo hacían antes de recibir al Señor, se enojan y llevan una vida de lujuria, pero piensan: estoy yendo a la iglesia y por eso soy salvo. Soy perdonado por la sangre del Señor. Sin embargo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Esto ya se les había dicho muchas veces en el Antiguo Testamento. Continúa el versículo: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Acaso solo porque tienen celos y discusiones no son salvos? Eso es cierto. Los que se enojan fácilmente, por favor, escúchenme atentamente. Voy a compartir un testimonio. Cuando fui de visita a un hogar para celebrar el servicio de adoración familiar, al niño de la casa se le endurecieron y torcieron sus manos y pies. Los padres dijeron que esto ya había sucedido antes, y entonces oré por ellos. Inmediatamente después de la oración, desapareció el entumecimiento del niño. Sin embargo, cuando visité nuevamente la casa, la misma cosa sucedió otra vez. Entonces me dije: debe haber algún problema con los padres, deben haber pecado contra Dios. Luego, el padre del niño confesó: he discutido con mi esposa y no he guardado el domingo. No he ido a la iglesia. Añadió que iba a ayunar por arrepentimiento. Después que él confesó y se arrepintió, y luego que el pastor oró por el niño, sus manos y pies se liberaron y fue sanado. ¿Por qué Dios bendijo de esta manera a esta familia? El niño fue sanado después que oré por él la primera vez. ¿Por qué sucedió otra vez lo mismo? Cuando le ordené salir al diablo, este salió por mi autoridad. Sin embargo, como el padre del niño no se arrepintió, el enemigo volvió a entrar otra vez. Cuando no estaba cerca, es decir, cuando el niño estaba fuera del alcance de mi autoridad, el diablo volvía a entrar. Esto es así de acuerdo a la justicia de Dios. No podía proteger a este niño. Por eso, en el momento en que el padre del niño se arrepintió ante el pastor y recibió su oración, el niño volvió a la normalidad. Me enteré que los padres se arrepintieron completamente y van a ofrecer una ofrenda de paz y venir para que ore por ellos. Cuando asistimos al culto el domingo, estamos bajo la protección de Dios. De otra manera, Satanás comienza a obrar en contra nuestra. Algunos de ustedes usaban silla de ruedas, pero volvieron a caminar por la oración. Sin embargo, unos cuantos de los que se pusieron de pie volvieron a la silla de ruedas. ¿Por qué? A mi orden, el diablo y Satanás salieron y se pudieron parar. En ese momento hubieran recuperado totalmente la salud si recordaban y se arrepentían totalmente de sus pecados. Pero como no se arrepintieron de sus pecados, Satanás obró otra vez. Poco después de la inauguración de nuestra iglesia, yo visitaba a los hermanos un par de veces al año, en primavera y en otoño. En una ocasión visité una casa en la que vi un dragón enroscado en el piso de la habitación. El esposo sufría de parálisis y hacía ya tiempo que no podía usar adecuadamente sus miembros.
Su cuerpo estaba endurecido. Cuando oré por él en su casa, el dragón salió de allí. Salió porque lo eché fuera. Pero luego que la reunión terminó y salí fuera, vi al dragón rodeando la casa y mientras nosotros partíamos de regreso, volvió a entrar. Vemos así que la oración no es eficaz si no hay arrepentimiento. Solo cuando hay arrepentimiento total, Dios podrá obrar en ustedes, pero como no lo hacen, no pueden estar bajo la protección de Dios. Después que son sanados por la oración, deben arrepentirse completamente de sus pecados y derribar ese muro de pecado para que Dios los pueda proteger con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, toda dolencia y enfermedad no volverá a afectarlos, sino que gozarán de una mejor salud. Como está escrito, como ya os he dicho antes, esto ya nos fue advertido incluso en el Antiguo Testamento y siempre nos lo recuerda Jesús, sus discípulos y otros hombres de Dios, aun cuando declaren su fe en el Señor. Si no dejan de pecar y aún practican la maldad, no heredarán el reino de Dios, irán solo al infierno. Además de las obras de la carne descritas en Gálatas, la segunda parte de Romanos capítulo 14, versículo 23, sentencia, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Repito, todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchas personas cuando se enferman confían en el mundo, en los hospitales. Sin embargo, solo cuando los médicos les dicen que ya no hay ninguna posibilidad, vienen a mí para que ore por ellos. ¿Y qué es lo que dicen entonces? Dicen, creo que voy a ser sanado por la oración. Sin embargo, ¿es esta una confesión verdadera o no? No, es mentira. Confiaban completamente en los métodos del mundo y solo luego que les fue imposible vienen para recibir mi oración y me dicen que ahora creen. Han gastado tanto dinero y tiempo en los hospitales. Debían haber venido antes de pasar por todo eso. Ahora confiesan mentiras. Santiago capítulo 4 versículo 17 declara, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabe que algo es bueno y verdadero y no lo hace, eso es indudablemente pecado. Después de todo, cualquier cosa que no sea de agrado a Dios es pecado y maldad. Aquí podrán hacerse una pregunta. Por ejemplo, si un nuevo creyente no puede ser salvo porque ha dicho una mentira, entonces, ¿cuántos serán realmente los salvos? Sí, hay mentiras que no conducen a la muerte y también hay otras que sí llevan a la muerte. Hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Permítanme darles un ejemplo de cómo se dice una mentira. Ustedes mienten muy a menudo. Muy pocos de entre ustedes nunca mienten. Digamos que han dejado de venir a algunas reuniones de oración y que su líder de célula lo sabe. Si el líder les pregunta, hermana, ¿por qué no ha venido a orar? ¿Por qué siempre falta a las reuniones de oración? Usted ha dejado de venir solo un par de veces, pero su líder le ha dicho que usted nunca viene. Esa es una mentira. Supongamos que hay algo apetitoso para comer. Viene alguien y come la mitad y deja la otra mitad. Entonces, otra persona le dice, te lo comiste todo. Todavía está la otra mitad que quedó, así que esa es una mentira. Si no pudieran ser salvos por estas mentiras, ¿quién podría hacerlo? Ahora bien, no deben decir ni aún esta clase de mentiras porque ustedes están cambiando, pero eso no significa que no serán salvos por decir estas mentiras. Sin embargo, por esto no tendrán una buena morada en el cielo, porque no están totalmente santificados. Pero, por ejemplo, si estafan a alguien para beneficiarse, eso es un pecado grave. Si mienten con la intención real de engañar a alguien, esa es una mentira muy seria. Engañar o perjudicar a otros buscando su propio beneficio es mentir con gran maldad. Hay mentiras que no tienen maldad y otras mentiras que contienen una gran dosis de maldad. Si no se arrepienten de estas últimas, no podrán ser salvos. Ustedes deben saber discernir estas cosas. Por cierto, luego de recibir al Señor, no pueden inmediatamente echar fuera todos sus pecados. Sin embargo, aun cuando no hayan echado fuera todos sus pecados, si oran y procuran corregirse, están en el proceso de cambio. Y ello significa que tienen fe. Dios no los considerará más como impíos, sino reconocerá que tienen la fe para ser salvos.
Pero si ni siquiera tratan de dejar el pecado, sino que aún cometen las obras de la carne y se manchan más con las cosas del mundo, aún si confiesan, yo creo, esa solo es una mentira. No es verdad. Por eso, si realmente creen en el Señor, cuando pecan sin intención, deben inmediatamente arrepentirse tan pronto como se den cuenta de ello y de esa forma perfeccionar su corazón. Volviendo a los padres del niño que tenía las manos torcidas, si ellos se hubieran arrepentido inmediatamente y hubieran recibido mi oración, no hubiera ocurrido eso de nuevo. Si su padre arrepentido confesaba, he discutido con mi esposa y me he enojado con ella, por eso no fui al culto el domingo, entonces todo hubiera pasado tan solo con la oración. Pero debido a que no se arrepintió, la enfermedad salió del niño cuando oré, pero volvió otra vez. Además, yo no sé por qué discutió con su esposa, pero aún así debió venir al culto el domingo. El malentendido es con su esposa y guardar el culto el domingo es con Dios. ¿Por qué no vino entonces al servicio? Incluso si discutió con su esposa, pudo haber venido al culto y al regresar a casa hubiera hecho las paces con ella. No deben levantar ningún muro de pecado que los separe de Dios. En especial, venir al culto el domingo está directamente relacionado con su vida. Dios no les enseña a discutir con sus esposas, pero entre los pecados hay pecados que pueden ser perdonados y hay también otros que no pueden ser perdonados. En la Biblia vemos que hay pecados que nunca se deben cometer si tenemos fe en Dios. Es decir, pecados que no pueden ser perdonados. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 y 17 cita: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ustedes ya han oído del pecado que es de muerte y del que no es de muerte, y saben cuáles son. Continúa el versículo. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Deben orar diligentemente por los que cometen pecados que no son de muerte y prevenirlos para que así dejen de pecar. Sin embargo, también deben saber que hay pecados de muerte que no pueden ser perdonados. Consideremos ahora cada uno de los pecados que son de muerte. Primero está la blasfemia, hablar en contra y oponerse al Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 31 declara: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Si blasfeman contra el Espíritu Santo, ni siquiera podrán arrepentirse ni volver atrás. El arrepentirse y alejarse del pecado también es hecho por la gracia de Dios. Dios tiene que darles el espíritu de arrepentimiento, pero si Él no lo hace, no podrán arrepentirse. También en Lucas capítulo 12, versículo 10 se lee: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hablar en contra del Espíritu Santo es hacerlo literalmente. Por ejemplo, si luego de ver las obras que se hacen por el poder del Espíritu Santo, dice que son obra de demonios o de Satanás, eso es hablar en contra del Espíritu Santo. Es afirmar que el Espíritu Santo es un inmundo y sucio demonio o que es Satanás. También, blasfemar en contra del Espíritu Santo es, después de haber visto sus hechos, negar la obra de Dios por nuestra propia maldad y hacer cualquier cosa para estorbar este obrar e impedir que el propósito de Dios se cumpla. Por ejemplo, es el caso de alguien que con mala intención esparce falsos rumores y habla mal de una iglesia donde, en forma asombrosa, tienen lugar las obras del Espíritu Santo, calificándola de herética y equivocada.
Esto no es blasfemar en contra de un hombre, que solo es una criatura, sino es oponerse a Dios el Creador y obstaculizar el cumplimiento de sus propósitos. Y por eso es un horrendo y espantoso pecado. Además, yendo un poco más allá, si alguien hace planes y proyectos para oponerse al obrar del Espíritu Santo, eso es actuar en contra del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 3, versículos 20 y 22, podemos ver a los judíos blasfemando, hablando en contra del Espíritu Santo y oponiéndose concretamente a él. El pasaje dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Es decir, la gente que creía que Jesús estaba loco o perturbado. Continúa el pasaje: pero los escribas que habían venido de Jerusalén, esto es, los que conocían la Biblia más que otros, continúa la Escritura, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Cuando Jesús echaba fuera demonios, ellos decían que lo hacía por el poder del príncipe de las tinieblas. Nuestro Señor solo hizo buenas obras, dio esperanza al pobre, sanó a los enfermos y les dio confianza en el reino de los cielos, haciéndolos saber quién es Dios y que hay un cielo y un infierno. Pero decían que Jesús engañaba al pueblo tentándolos por Belcebú. ¿Acaso Jesús engañó a la gente para que pecaran? Él más bien los ayudó a que echaran fuera todo pecado y maldad y a vivir en bondad, pero decían que era un impostor. Entre los que oyeron sobre Jesús, los que tenían un buen corazón creyeron y dieron gloria a Dios, pero los que eran malvados no creyeron, sino más bien esparcieron perversos rumores en contra de Jesús. Además, no fueron los gentiles quienes no reconocieron a Dios, ni tampoco gente vulgar o corriente, sino más bien fueron los escribas, los que estudiaban la palabra de Dios, y los fariseos. Ellos pensaban que habían cumplido la ley al haberla memorizado completamente, y sin embargo no la practicaban. No interiorizaron la palabra en su corazón. Por lo tanto, sus ojos espirituales estaban cegados y ni pudieron reconocer a Jesús, quien es el mismo Verbo, y finalmente hablaron en contra y se opusieron al Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículo 23 al 26 declara: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En los 500 años de historia de la dinastía Chosun, la nación de Corea fue invadida por otros países debido a que había luchas internas. También la guerra de Corea se produjo por divisiones internas. Las disputas no llevaron a una nación a permanecer firme ni unida. Además, como hoy en día Corea está dividida, muchas cosas malas suceden y la economía y otros aspectos del país pasan por momentos difíciles. Deberíamos unir toda nuestra sabiduría para bien de la nación. Entonces, este país se convertiría en una nación poderosa. Prosigue la cita, versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si hay contiendas en su familia, no se sentirá bien. Los niños estarán siempre nerviosos debido a las peleas y discusiones. No querrán quedarse en casa y saldrán a la calle a hacer cosas malas, juntándose con malos amigos. Como no tienen paz en el hogar, tan solo viendo el rostro del padre se ponen nerviosos y no quieren quedarse en casa. Por eso, estos niños no crecen bien. También el negocio no irá bien, ya que el padre siempre está peleando con su esposa y no tiene paz en su corazón. Continúa el pasaje, versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Esto es lo que dijo el Señor. Satanás no luchará contra sí mismo. Un país ni una familia podrán permanecer firmes si tienen problemas internos. Aún en el mundo de los espíritus malignos se guarda un estricto orden. Los demonios no echarán fuera a otros demonios, ni Satanás echará fuera a Satanás. Algunos dicen que si un hechicero o un chamán realiza un exorcismo, los demonios se calman.
Esto no es porque Satanás echa fuera a Satanás, es tan solo porque el demonio se calma por un momento debido a que la persona lo adora y le da el alimento del exorcismo. Y como el demonio está quieto, el dolor se va. Los demonios le causan dolor, no a través de microbios ni de enfermedades, tan solo le hacen sentir dolor, pero luego de un rato le provocarán un mayor dolor para que lo adoren más. Observen a sus vecinos o parientes que practican el exorcismo. ¿Acaso basta solo un exorcismo? Tienen que hacerlo durante todo el año. Los demonios se calman y se callan por un momento cuando reciben el alimento del ritual, pero si quieren más adoración, provocan de nuevo el dolor. Por eso, en un año, probablemente la familia entera habrá pasado por el exorcista. Cuando la gente lo adora de nuevo, el demonio se calmará por un rato otra vez y luego de un momento comenzará de nuevo a trabajar. Y si esto continúa, toda la familia quedará arruinada. El resultado final será la destrucción total. Los niños sufrirán enfermedades incurables y deformidades físicas. No pueden echar fuera a los demonios por medio de exorcismos, de rituales mágicos o poniéndoles amuletos. En vez de alejarlos, están llamando a más espíritus malignos. Por eso, para echar fuera a los espíritus inmundos, deben tener una mayor y más poderosa autoridad espiritual que esos espíritus. El único que es más fuerte y poderoso que Satanás es Dios, y podemos tener control sobre los espíritus inmundos solo cuando el Espíritu Santo, quien es uno con Dios, obra a través de nosotros. Los siguientes versículos 28 y 29 del capítulo 3 de Marcos declaran: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El Espíritu Santo es Dios, y si blasfeman las obras de Dios diciendo que son obras de demonios y hablan en contra y se oponen a Dios, ¿cómo podrán ser salvos? Por ejemplo, si los niños escupen, pegan y hablan groserías a sus padres, ni siquiera deberían llamarlos papá y mamá. No importa lo entusiastamente que esté llevando su vida de fe, si blasfema contra el Espíritu Santo, eso es oponerse totalmente a Dios. Si un acto o hecho de Dios tiene lugar en alguna parte, aquellos que tienen buen corazón y tienen comunión con Dios se regocijarán y le darán gloria a Él. Pero algunos, a pesar que declaran creer en Dios, tienen celos y murmuran de las obras del Espíritu Santo. Estos dicen: las señales y milagros tuvieron lugar hace 2000 años. La revelación y la comunión con Dios terminó hace mucho tiempo. Si hablan de las obras del Espíritu Santo como si fueran hechos por Satanás y califican a los que efectúan estas obras como heréticos, esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Sin embargo, Juan capítulo 4, versículo 48 cita: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. También Jesús y los apóstoles dieron testimonio del Dios viviente haciendo señales y prodigios. Esteban y Felipe realizaron asombrosos milagros a pesar de ser solo diáconos, y por medio de estas señales mucha gente llegó a creer en Dios. Dios, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, manifiesta señales y prodigios a través de quien le agrade y le plazca. Y por medio de estas obras, Él da testimonio de sí mismo. Por tanto, si alguien habla en contra de las obras manifestadas por Dios a través del Espíritu Santo, eso es blasfemar y estar en contra de Dios. Y por este pecado no hay perdón. Si uno blasfema con palabras al Espíritu Santo, diciendo que cree en Dios y que conoce la Biblia, está muy lejos de toda bondad y no tiene comunión con Dios. Por eso, Dios dice que esta clase de personas no serán perdonadas en este tiempo ni en el venidero. No obstante, como cita el pasaje, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. En unos casos, alguien que no ha recibido el Espíritu Santo o que no conoce la verdad puede blasfemar de las obras del Espíritu Santo. Esto no es oponerse a Dios, pero puede considerarse como hablar en contra del Hijo del Hombre. Por eso, si se arrepienten completamente, pueden ser perdonados. En la siguiente prédica les explicaré sobre el segundo pecado que lleva a la muerte. Termino el mensaje. Estimado público televidente, anteriormente he predicado en otras iglesias
noticias sobre los pecados que son de muerte. Luego de la prédica, los miembros de la iglesia, incluso sus líderes, quedaban tan sorprendidos diciendo que no sabían que existían estos pasajes en la Biblia. Incluso cuando decía que los que practican cualquier tipo de injusticia no serán salvos, a pesar que clamen Señor, Señor, muchos decían que no sabían esto. Manifestaban que no conocían que existía pecado de muerte. Con seguridad leían la Biblia, pero no prestaban atención a lo que está escrito en ella. Como no conocen ni aún lo que está claramente escrito en la Biblia, muchos son movidos de la verdad y se ponen en contra de Dios. Por eso siempre están sufriendo pruebas y desgracias y finalmente van por la senda de la muerte y de la destrucción. Todos ustedes ya han escuchado hoy este mensaje. No deben ir por el camino de los necios e insensatos, sino los animo a que permanezcan en la verdad y la luz como verdaderos hijos de Dios. Hoy en día tenemos un pastor muy popular y reconocido en nuestra iglesia. Amén. Antes, en el mundo cristiano me habían puesto un apodo. Otros pastores me llamaban Sol Naciente. Déjenme decirles que me pusieron un muy buen apodo. Y ahora tenemos una estrella resplandeciente. Ustedes lo conocen. ¿Por qué Dios lo usa? Él es muy valiente. Hizo que nuestros alumnos de primaria y de secundaria se arrepintieran con lágrimas ayer en el culto de alabanza y adoración. ¿Por qué lo usa Dios? Es porque Él cumple con el primer y el segundo mandamiento. ¿Cuáles son estos? El primero es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Él ha cortado con toda cosa del mundo y ahora ama a Dios con todo su corazón, su mente, sus fuerzas y su vida. Y también ama al Señor y a su pastor. No tiene ningún deseo por el mundo ni por nada carnal. Ha cortado con todo y ama a Dios con todo su corazón, su mente y su alma. Por eso ha cumplido con el primer mandamiento. Luego, también ha cumplido con el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Como busca solo a Dios, sigue solo la voluntad de Él. Pone todo su esfuerzo en salvar más almas y guiarlas a la mejor morada posible en el cielo, lo cual agrada más a Dios. Y ya que está cumpliendo de esta manera con los mandamientos de Dios, ¿cómo Dios no podría usarlo? Ahora tiene confianza con Dios. Dios puede decir, creo en ti y confío en ti, y le puede dar su poder. Además, como se lee en Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en nuestro corazón, que recibiremos cualquier cosa que le pidamos en oración. Como ha cortado con todas las cosas del mundo y solo busca a Dios, es confiable. Ahora le pedirá a Dios. Por eso predica la palabra de Dios tan valiente y confiadamente. Muchos de ustedes lo invitaron la semana pasada y lo escucharon y llegaron a un arrepentimiento completo. La Biblia es absolutamente verdadera. Desde que ha cortado con el mundo, ha alcanzado mayor confianza. Tiene una fe más segura. Hace poco oró y 2 personas se levantaron de sus sillas de ruedas. Si nuestros pastores pudieran orar y hacer que una sola persona se levantara de su silla de ruedas en un año, no habría nadie usando silla de ruedas. Pero este pastor hizo en poco tiempo que 2 personas caminaran. Oro en el nombre del Señor para que siempre puedan experimentar el poder del Espíritu Santo, quien nos ayuda, nos guía y nos bendice, y que puedan llegar por el camino más directo al reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión.
Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias.
Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 내가 영으로 노래하리니 주님 내 찬송 들으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주님 찬송하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 노래하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 노래하리. 내가 영으로 간구하리니 주님 내 기도 들으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주께 기도하리. 내가 영으로 경배하리. 주님 나의 예배 받으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주님 예배하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 예배하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 예배하리. 거룩하시도다 우리 주 하나님 받으소서. 찬송과 존귀 영광 영원히. 하나님은 영이시니 내가 영으로
there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. 아버지의 이름으로 저희를 보전하사 우리와 같이 저희도 하나 되어 주를 영화롭게 하소서. 아버지의 말씀대로 지금 주께 가오니 나로 인하여 저들이 하나 되어 주를 영화롭게 하소서. 창세전부터 날 사랑하신 내가 자라오니 저희로 내 안에 나로 저희 안에 영원히 거하게 하소서. 아버지의 이름으로 주께 가오니 저희를 진리로 거룩해 하소서. 아버지의 이름으로 우리 하나 되어 영원히 주의 이름 찬양케 하소서. 창세전부터 날 사랑하신 내가 자라오니 저희로 내 안에 나로 저희 안에 영원히 거하게 하소서. 아버지의 이름으로 주께 가오니 저희를 진리로 거룩해 하소서. 아버지의 이름으로 우리 하나 되어 영원히 주의 이름 찬양케 하소서.